Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Morelia a conocer una obra del maestro Jaime Juárez. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Pero no soy maestro. Humilde maestro, el día de hoy nos va a compartir una joya. Arquitecto, por favor, ilústrenos. Gracias, Abraham. Mira, el terreno tiene 1000 metros. Aquí lo que fue un poco complicado de analizar y proyectar fue que el terreno tiene una pendiente del nivel medio de 18 metros hacia abajo. Entonces, por cuestiones estéticas, presupuesto, lo que sea, pues no íbamos a hacer un muro de contención de 12 metros y nada más un desnivel. O sea, la casa se concibió hacia abajo, ¿sí? Te voy a abrir por la principal, si quieres. No querías resaltar tanto como esta, ¿verdad? Esta, a pesar de que no es tan alta, pues sí interrumpe un poco la vista. Tú aquí, bajando la cota de esa losa, pues prácticamente dejas ver el cerro. Sí, y si puedes pasar y la casa no se vuelve así como tal, como una protagonista. Como también vi en la casa una planta de Becker, esa todavía estaba más sumida de un lado, porque la calle estaba más pronunciada de un lado que de otro. Y esta, pues nada más enmarcamos como si te fueras hacia abajo, totalmente en la montaña. Es que está larga la rampa, ¿verdad? La rampa mide como 8 metros. Es que tiene que ser larga para que el coche Pueda bajar. baja bien. Y aquí no se nota, pero aquí hago otro pequeño quiebre y otro. Tengo una rampa aquí. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Eso siempre es importante, ¿verdad? Ese chaflán entre la unión de la plataforma y la rampa. Para que no peguen los coches. Y sea como, te quede una rampa cómoda. Y aquí te caben 3 camionetas grandes sin ningún problema. Sin ningún Y problema. siempre protegido del sol y de la lluvia. Qué bien se ve la vegetación ahí entre las losas. Sí, enfrente. Si gustas pasar por la principal, Muy y bien. yo te abro por acá. Síganme los buenos. Esta puerta es una puerta directamente de las cocheras Ajá. para pasar a la casa. Y Sin necesidad de dar la vuelta. y se dejó blanca Ajá. para que disimulara un poquito más la misma, ¿no? Fíjense cómo capta todo el agua pluvial a través de esas rejillas, esas bocas de tormenta. Todo el agua que viene por la calle baja por la rampa y la atrapa primero en la rejilla. Y el agua que alcanza a pasar llega a otra rejilla que está ahí en el centro. Es el acceso normal. Y una pregunta, ¿el drenaje en la parte de abajo, tienes otro drenaje, otra línea de drenaje ahí abajo? El drenaje está hasta abajo del terreno. Ah, excelente. Entonces todas las líneas se conectan ahí, tanto pluvial. Bueno, la pluvial nos dijeron que lo mandáramos a áreas verdes. Ajá. Y obviamente el drenaje te conectas al drenaje que ya existe por el fraccionamiento, pero está en la parte baja. Si no, pues, Sí. subir todo está más complicado. Mira nada más el grueso aquí de la puerta. Muy fina. ¿Qué madera es? Es encino americano natural. Hay que editar el chillido. Muy fina. Sí, entonces, esta es la puerta que te digo, entras de las cocheras para que no compita con el material. Claro. La dejas en blanca. Aquí tenemos estas entradas o pozos de luz. Entonces uno llega, aquí dejas tus tenis, tus cosas, tus gorras, lo que sea, que originalmente era un closet hasta arriba, pero ya decidieron que mejor así. Entonces, pues tampoco está mal, ¿no? Qué belleza, ¿no? Está muy bien. Me gustan mucho las fosas de luz, ¿eh? Le dan mucha dinámica al espacio. Sí. Ya no se ve como un domo tan total del tamaño de la escalera, que aparte hace mucho calor, ruido, etcétera. Es la intención con la luz y sin saturarte del material. En esa esquina de allá pues, se ve muy bien. Ahorita está nublado, pero cuando no está nublado hace buenas de luz ese de ahí de la derecha.
Y entonces tú aquí apenas vas a ir descubriendo la casa. No abres y luego el campo de golf o lo verde. Vienes bajando y de esta manera vas como que descubriendo un nuevo ambiente, una nueva zona. Y el árbol otra vez es protagonista del árbol en tu arquitectura. Es que los árboles te ayudan para todo, Ujú. desde hasta decoración, incidencia solar, oxígeno, vista, sombra, para todo. Frescura. Ujú. Todo Sí, sí, sirve, sí. ¿no? Y pues va a ir creciendo, se va a tupir más para que me ayude también a bajar la incidencia solar un poco aquí del poniente. Originalmente, aquí iban unas celosías bajas de madera o muros bajos, como a 1,90, para encerrar este camino. Pero ya después ellos decidieron que no. Yo sí lo hubiera visto bien para no llegar directamente como a la sala, sino tener esto y poco a poco descubrirlo, pero al final quedó un espacio bien, o sea, no se ve nada Está mal, muy ¿no? agradable. Muy, muy agradable. No te lo imaginas, ¿sabes? La forma en la que generaste esto, la escalera, es la clave del éxito. Porque haces como un cuadrado y el cuadrado le dejas el espacio al centro para el árbol, lo que te hace que se genere como este vestíbulo muy agradable, ¿verdad? Que te invita a A las otras áreas de recorrerlo. la casa. Voy a abrir las cortinas, que ahorita no. Y el paisaje, Juanes. Fíjense qué importante es la gravilla que está allá en la azotea. Gracias a que tienes esa gravilla se siente natural, no se siente ahí la azotea. Y de este lado no van a construir, es un área natural del fraccionamiento. Entonces, pues nos ayudó mucho y se orientó la casa con esta vista como norte, un poquito del poniente, norponiente, pero la principal es acá y cuando quieras giras y das la vista para acá. Yo originalmente en lugar de grava quería un espejo de agua, ¿no? Y unas bolas, pero ya, o sea, ya es que es presupuestos, mantenimientos, te dicen que no. Pero en un futuro puedes hacer una terraza y usarlo, pero yo no le veo caso porque luego estar barriendo, darle mantenimiento a todo esto, eh, pues como que... A mí me parece que está perfecto así. No Y, necesitas, ya tienes una terraza aquí como de 3 metros. ¿Qué sí, necesitas y más? dejé preparaciones o instalaciones, ahí se ve un pequeño cuadro ahí de las juntas del piso, Ajá. como para poner una barra o algo, o si no pones unas sillas, nada más aquí está, Ya. sales, y este volado, ayuda bastante para proteger la incidencia solar ahí Del poniente. del poniente. Porque esta es fachada poniente, la que estamos viendo ahora. Sí, Claro. Lo controlas con el árbol, con la pantalla, con el volado. sí. Y también está padre porque desde la cocina tienes vista al poniente y tienes vista al pinar. Qué belleza la cocina blanca, ¿eh? Pues ya sé que a ti tus preferidas. ¿Cómo sabías? No, Pero es pues, que en esta casa, pues tenía que ser blanca, ¿no? O sí, sí, sea, sí. este tipo de proyectos, eh, pues le va muy bien un tipo de cocina blanca. Oye, y el piso, Es un porcelanato, y se ve muy bien. sí. O sea, no necesitas poner piedra siempre, ¿verdad? No, y muchas veces no se pone la piedra porque también mucha gente piensa que necesita mucho mantenimiento o etcétera. Y en esta casa en particular, la, la señora anterior nos dijo, sabes que yo no quiero la piedra, entonces sí, nada más tienes que un poquito de buscarle y si encuentras buen porcelánico y que se ve muy bien. Y además veo que, no, ya, ya, ya. Es un formato como de 60 por 120, ¿verdad? Sí. Y la verdad, se ve atemporal. Se ve O sea, muy no. bien. Y aquí la cocina te lleva un cuarto de servicio. Sí, por este lado, mira, la voy a cerrar, pero ahorita la vuelvo a abrir. A ver, Este, pues también blanca, para que no se vea. no competir. Entonces, aquí se enmarcaba el pasillo que existía anteriormente. Por eso estaban hasta estas columnas, si no, hasta se hubiera diseñado la estructura de manera diferente porque no eran necesarias.
No eran necesarias. Sí, ahorita como estaba concebido el proyecto originalmente sí, pero sí hemos sabido que no se iba a poner nada aquí. Ah, ya. Haces otro tipo de... Oye, pero no quedaron nada mal, ¿eh? no, inclusive por ahí que tengo escondidas unas instalaciones para luces, para ¿Qué que... diámetro tienen? Estas son 6 pulgadas. 6 pulgadas. Es que es bien importante el diámetro, ¿verdad? Porque te Sí. pasas a 8, a 10 y Y es se siente distinto. cédula... Sí, para que se vea más estético, la cédula es el cédula 40. Entonces, la persona que está ayudando a que cocinar, o tú estás aquí integrado con el comedor y tienes todo este panorama, que ahorita tú no la ves, pero hace que se vea toda la escuadra eh, con buena vista. O sea, que aquí de a donde voltees tienes buena vista, inclusive totalmente en escuadra 90 tienes el Pinar. Aquí se diseñó para una terraza, cocina, terraza de fin de semana, un asador, y aquí lo sí poner como una sombrilla para integrarlo a la zona y ve qué bonita imagen tienes para allá. Y estas enredaderas sí son de adrede para que se vayan comiendo el muro y te logre toda esta Qué sensación. bonita la piedra volcánica, ¿verdad? Sí, le da mucha presencia y calidez a lo blanco que tiene la Y casa. sin la junta, jóvenes. Hay que tratar de no dejar juntas. Que se vea la mampostería, ¿no? Que se vea la estereotomía, el arte de colocar la piedra sobre la otra. Y esta es otra escalera, en lo que la otra casa viste que era un pasillo de invitados, Ujú. pues bajas y ya con las luces, la vegetación y ya te hacen un ambiente un poquito diferente. Y aquí atrás de esta madera está escondido, es una bodega que es para las sillas o cosas de jardinería, etcétera, sin necesidad de hacer como una puerta bodega. Ok. Entonces, y también estamos cumpliendo con el reglamento de poner un elemento natural con este y este, ¿no? Fíjense qué Entonces, bonito, ¿no? Piedra, madera y blanco. Y y en ya. invierno, la sombra pues, te da por aquí, ¿sí? Entonces, y en esta opción, como teníamos una vista muy interesante, sí decidimos que no hubiera perfiles de aluminio. Por el tipo de casa. Ya es que en otras sí se Ujú. les, se les ve bien, en otras más o menos. Creo que en este era más importante sobresaltar los volúmenes sólidos y por eso las columnas tampoco se pidieron lo más esbelta que se podían, sin llegar a 4 pulgadas, porque también se desproporciona, pero que se vea lo más limpio posible el lugar. Es muy fino, ¿no? Y qué interesante es que cómo se oculta ese segundo nivel de abajo. De repente uno se concentra en la masa de arriba y no te das cuenta que la casa se está extendiendo Sí, hacia como si fuera abajo. un sótano. Ajá. Esto podría ser una casa de 2 pisos Sí, y listo. Pero tienes que aprovechar la pendiente. sin escucharme poético ni nada, pero es que vayas descubriendo y que la casa te lleve así como a diferentes vistas, pero también sin dejar de un lado lo funcional. Claro. Yo te decía lo de aquel pasillo, que puede ser funcional o no, pero si ya la vives, ya ves que los clientes últimamente ya la función ya la hace uno, ¿no? Entonces, el área íntima está en la parte baja, el área pública, servicio, y arriba tengo otra zona de máquinas donde si hay mantenimientos no tienen por qué pasar a la casa, porque hay gente que no le gusta que nadie pase a su casa después, Ujú. para el centro de carga o lo que sea. Y aquí sí se justifica que, que haya vidrio para que no te quite la vista y se siga manteniendo también la forma arquitectónica de abajo. Ujú. Estos están un poco sobrados, pero los hicimos así por la cuestión de los niños. O sea que a veces sacrificar un poquito de estética, pero Seguridad, seguridad. claro. Que capaz que si ni te lo menciono no se dan cuenta. Pero si te fijas a lo lejos, si los ves de este lado, no resaltan. Ahorita resalta mucho porque estás de lado, De acuerdo. ¿sí? Yo me concentro en el espacio. Aprendes a dejar de ver esos pequeños detallitos porque esto está muy, muy bien. Y además la claridad, ¿verdad? Porque es difícil con tanto vidrio regularla. Sí, Y se siente que una luz bastante regulada. más tenue, ¿no? Ujú. Y sirve porque aquí en el interior también le bajamos un tono al blanco Ok, para que no te lamparee, o ya. sea, para bajarlo un poquito. Y
Aquí era muy importante en las cocinas estas que están abiertas, pues como que no deja el refrigerador tan visible. Ujú. Bueno, si le quieren poner imanes, está bien, pero que no se vea saturado y luego no queda bien, queda más alto la cocina que el refrigerador y queda un espacio ahí Claro. como libre. Entonces, si se puede, tratar de dejarlo más El libre. panelable. ¿Qué Sí. modelo utilizas de refrigerador panelable? Depende ahí el presupuesto, ¿no? Ok. O sea, hay gente que sí se va por otras marcas más costosas, pero yo creo que cualquier refrigerador es bueno. Uno va a decir, pero ¿para qué quieres contar el refrigerador si está en la comida y todo? Pero ya es parte de la vida Ujú. el convivio. Pero así ya quitamos un elemento más, Claro. ¿sí? O sea, ya no hay como que otro elemento negro, gris, y la cocina le integras muy bien. Esta no la hizo un carpintero, o sea, ni siquiera fue una cocina ¿Ah, en serio? de cocineros, ¿no? ¿Y qué material es? Este está laqueado. ¿Es laca? Sí, no, Ajá. no es un material totalmente, Órale, no, y está súper bonito. está bien hecho. ¿Sí? Belleza. Y el grueso de placas, pues también le hace el canto que se vea muy bien y te ayuda a absorber bien la cocina y todo. Te iba a decir si no era, ¿cómo se llama? El Corian o este otro No, material. No, es madera. es Está madera. perfecta. Mientras esté bien trabajada la madera, No necesita. Y que no, tenga una buena laca, ¿verdad? Eso sí, sí es bien importante. tienes, creo que por aquí le dejamos también una luz. No sé. Bueno, Ese es tiene ahí un en. falso. Bueno, chiste es que para que en la noche también queda iluminado toda esta zona de trabajo para que no te generes tu propia sombra, ¿no? O Claro. sea, de- del elemento. Yo creo que una isla esta ha de tener como 1,20, 1,30 y es más que suficiente para preparar, etcétera. Te da la opción de poner hasta unos bancos de este lado y un banco de este lado. Esto está bien bonito, ¿verdad? La doble barra. Sí, separada. Y muchas veces te fijas que en la parte alta como que no saben qué hacer con lo de las cocinas, Ajá. de dejarla así, pues, se llena de polvo o le ponen tabla roca. Aquí sí son puertas funcionales, pero no las alcanzas. O sea, sí es un banco, pero eso es para poner Lo que no las usas ollas que usas una diariamente. vez al año o cosas Ujú. ocultas, Es pero un espacio de almacenamiento. nada más. Ujú. Y lo de día a día lo tienes aquí a la mano, ¿no? Ah, doble Igual, fondo, ¿eh? Juegas ahí con el negro y el blanco. sí, mira, ¿ves? Y tienes, pues, a la cena, Oye, ¿y los paneles interiores de qué lo haces? ¿Es madera? también todo esto son maderas. Oye, qué buena, ¿eh? Se siente muy bien la calidad. Es un triple A, pero es un triple A fino, ¿verdad? Sí. Ya te digo que esté bien ejecutado y trabajado. Ujú. eh, Un carpintero lo puede hacer muy bien. ¿Y cómo ventilas este cuarto? tengo ventana. Mira, a ver si no está muy tirado. Mira, Ah, es un cuarto claro. de lavado. Ahorita vemos. Y esta puerta es una rejilla louver. Y Está esta dándose al otro ventana, patio. Ujú. entonces el aire te circula de un lado a otro. Entonces ya no se siente encerrado ni el calor de El calentador. calor. Y ahí tenemos un closet también de limpieza. Está excelente. Excelente. Es que realmente, ¿cuánto mide de ancho la casa? O sea, no es tan ancha, ¿verdad? Es que tiene diferentes anchos. Ok. O sea, un escalón es más, otro piso es menos. Si te fijas en Ajá. estamos más angostos. Mira, aquí tiene imán Sí, lo sentí. para que Está buenísimo. no siente. Bueno, aquí estaba la recámara de La servicio. recámara de Ahí servicio. está la persona que ayuda y no quiere salir. Sí, ¿por qué no quieres salir? Y fíjate, esto pues, es angosto y la terraza y el área donde está la cochera Ajá. pues, es más ancho. Aquí se ve, aunque sea con estos 90 centímetros. Pero el ancho de cochera, exceso peatonal, absorbemos la sala, el comedor, cocina y la zona de acceso. Y si te fijas, ya la zona de recámaras nada más llega hasta aquí, llega esta línea. O Ok. sea, Vas jugando con los no, ejes.
Y tampoco en esta casa fue necesario irte hasta los 3 metros de restricción que hay para aprovechar más la zona y la vista que tenemos al, Al Pinar. al pinar. Y ya si un día quieres salir, pues aquí está padre, tienes toda la vista, aquel valle, mira, el que está hasta allá, de aquella zona. ¿Sí? Maravilloso. ¿Qué altura tenemos aquí? 265, 270. 270. Es que también por el desnivel entre más altos, pues son más escalones, ¿no? Claro. Entonces, si te evitas unos 2, 3 escalones o 4 en total, ya es algo. Le vas ayudando. Y Aquí ahora vamos a la escalera. tengo preparaciones para un elevador aquí y vamos a todavía de una persona y todavía rescatas el árbol. O sea, porque quitas este vidrio y allá arriba donde te digo que estaba como el closet de donde llegas y acomodas tus cosas, pues bajar este nivel o bajas hasta allá. ¿De acuerdo? Qué Y, bonito se ve la madera con los muros blancos, ¿eh? Te da y mucha elegancia. repitiendo aquella vista, Ujú. pues aquí está puesta casa con este árbol. Entonces, como hacer como si estuvieras entre un bosque, Exacto. aprovechando que ya existe uno, pues lo sigues alimentando de otro. Y aquí está oculto el medio baño. O sea, estás aquí en la sala, pero no te ven aquí la puerta de que sales luego aquí del baño, ¿no? Entonces, haces como este recorrido y llegas a un estudio y un baño, y etcétera, ¿no? Que también se vuelve un- una recámara de visitas en un futuro. Ok. Oye, está muy bien. Un Y área la, de trabajo. y la madera ya te da otra calidez, ¿no? Y contrasta. Y este es el medio baño. Aquí este baño todavía no está terminado porque originalmente llevábamos una regadera ahí. Ok. Si te fijas ahí en el cajón se ve. O sea, Ahí va. va, pero después me dijeron que ya no la querían, pero ya la instalación está. Pero ya fue casi al último. Entonces le vamos a poner una serie de plantas, Ajá. diferentes macetas de diferentes alturas y el espejo que te dé profundidad por el tamaño que tiene, ¿no? Entonces, si en un momento deciden que sí quieren la regadera, se quitan 2 piezas y ya tienen la regadera. Ok. Que yo El espejo ayuda a la amplitud, ¿verdad? y esa regadera, pues tenía el pretexto de una recámara de visitas aquí, Ajá. pero pues que no. Entonces, Jardinera. pues sí, ya ves que no hay pierde con esas, ¿eh? Entonces, Qué bonita la escalera que haces ese zigzag. sí, pues esta viene volada. Ah, claro. ¿De dónde se apoya? Bueno, No, este modelo no existía. Lo hicimos después. Porque ya cuando vimos que se estaban las casas se construyeron casi al mismo tiempo. Ajá. Entonces, como que teníamos una vista no muy agradable. Y estuvo bien porque también encerré un poquito más la casa. O sea, Claro, no. regulaste la luz. Sí, exacto. Entonces, este es como tu recorrido diario. Igual que en las otras casas que has visto que es el árbol, el árbol, el árbol. Ujú. Y siempre lo, lo ves, los vives, ¿no? Ujú. Me gustó también este gesto del muro y luego el vidrio, ¿verdad? Con la curva. Aquí sí ya era para marcar como la privacidad, ¿no? Ujú. Aquí sí tenía la intención del vidrio para que la gente que esté sentada aprecie un poquito más el árbol. Y aquí tengo una entrecalle de luz que te ilumina bien el acceso. Increíble. Y vas, y te digo, también fíjate el árbol ya cómo empieza a hacer sombra. Claro. Ahí ya está trabajando, ¿verdad? Ya es la una, ya empieza a impactar el sol de este lado, Sí. más hacia el sur y al poniente. Vale. Se genera, claro, una estancia que te articula las habitaciones. Y aquí hasta se siente ya más fresco. Ujú. Bueno, aquí la intención, bueno, un sillón en L, en un futuro, etcétera. Sí, un área familiar de televisión. Y aquí hacemos un pequeño camino de madera que te lleva a una bodega o también a un zinc de limpieza. Y aquí ya te vestibulas totalmente al área de recámaras. Y si vienes bajando de la escalera,
ves este muro de madera, pero que en realidad son dos puertas. Qué buen patio este, ¿eh? Sí, Está muy está. bien. No, y hasta arriba ve los pozos, ¿no? De luz. Buenísimo. Ya te da. Y el trazo de la volumetría, pues te generan diferentes tonos de blancos. ¿Sí Ujú. ves? O sea, Sí, natural. sí, sí. Sin, sin Lo necesidad hemos de. visto en tus obras más recientes que estás jugando muy, muy interesante con la profundidad del blanco. Mira, entonces también la puerta, pues no está aquí. Ya te da un poquito de Y ves vestíbulo. muros anchos, ¿verdad? O sea, se Claro. siente la masa. Aunque en realidad sea de 14, pues la profundidad te hace ver como si tuviera Otro otro tipo, espesor. ¿no? Abres y tienes dos recámaras iguales, Orientadas al norte. orientada al norte, y ve qué padre vista tienes. ¿Mm? Tienes. Buenísimo. Y si está abierta la puerta cuando vienes bajando, ya Ujú. ves los jardines. Ujú. Tienes una cama individual, pero cabe una king size o dos individuales o lo que quieras, ¿no? Está perfecto. Ya vestibulamos un poco con este mueble el, el vestido, que ahorita es juguetero, es todo, ¿no? Está buenísima la idea, ¿eh? Y te pasa esta luz natural, Ujú. indirecta, y también tienes luz aquí. Y a la Excelente. noche también la tienes. O sea, entonces, mira, aquí también tienes iluminación y rematas y llegas. Pues mira, aquí ya está terminado el ejemplo de lo que se va a hacer en el baño de allá, ¿no? Muy bien, la jardinera. Ujú. Y te bañas, das mantenimiento, pero esto está totalmente abierto. Ok. Entonces, ventilas, tienes tu ventilación natural, como si fuera una ventanota esta puerta. Claro, claro, claro. ¿Sí? Está buenísimo. Y tienes drenaje, me imagino, por allá. Sí, sí. Está buenísimo, porque es difícil en estos terrenos también con la pendiente poder Ujú. iluminar y ventilar los baños. Lo Es, logras muy bien aquí. iban unas entradas de luz allá arriba, como cuadradas, pero al final se decidió mejor las colamos Ujú. para que si se fuera a utilizar toda la terraza no tuvieras como esos domos ahí. Entonces ya tienes esta vista natural, ¿no? Está perfecta. Oye, este espacio me encantó, ¿eh? Qué bonito el juego del mueble, que no toca el techo. El blanco y la madera se llevan perfecto. Y Y este tipo de madera, ¿no? Que es un ujú, poco más clara. exacto, exacto. Y si hubieran puesto la cabecera aquí, que la pusimos ahí, pues sigues teniendo toda la vista al campo. Si te paras aquí, tienes toda la vista ya. ¿Sí? Genial. Me encanta la dimensión de la recámara. ¿Cuánto mide más o menos? Estas recámaras han de ser de 3,75 por 4, lo que es la pura habitación. Perfecto. Pero ya el ventanal y todo, Te da mucha amplitud. mucha amplitud. Y si te fijas, pues este es un mueble no tan ancho ni nada, simplemente por el tema de... y sin puerta. Que hubiéramos podido no dejarle puertas aquí, solo igual estas, pero se Yo ve creo que se ve bien, mejor, ¿eh? se ve bien así, Ujú. Se ve muy elegante. ¿no? Eh, Esta es una gran idea para tomar, jóvenes. Muy, muy bien. Tienes, pues en un futuro, pues ya, libros u otra cosa, ¿no? Ujú. No, está excelente. La puerta de piso a techo. Sí, déjales antepecho, Qué bonita depende. la entrada de luces de pasillo, ¿eh? Porque también es largo. Era el Sí, reto aquí cómo hacerlo. y muy sencillo, Ujú. sin usar. Esta es una recámara espejo. Igual, si quieres hacer lo mismo, pero si quieres nada más para que la veas, es el mismo vestidor, el mismo baño. Por- y aquí quedó perfecto porque son dos niños, Ujú. entonces las recámaras son iguales, todo igual y no compiten, ¿no? Ahí. Perfecta. Súper elegante. Además, los muebles, ¿verdad? La cubierta ¿de qué es? De Decton, piedra tecnológica. No, es un porcelana. ¿En serio? Se ve muy bien. Sí. El lavamanos. A veces
ya ves que tienes que ingeniar de cómo ahorrar, cómo no, y que el cliente te dices que está muy caro eso, buscar algo similar, Ajá. que sea de buena calidad, pero que no esté tan costoso. Está excelente, ¿eh? Se logró. Y dejaste realmente despatinado, ¿no? Ni siquiera despatinado, ¿verdad? La pura pieza. El puro canto. Ajá. Ahí lo que hicimos fue pintar de blanco, con un maestro así que sea muy Para que bueno. pareciera, sí, 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 como la piedra. Sí. Y Excelente. de aquí, pues también algo que ayudó mucho, que los soclos se dejaron en blanco En blanco. para que nada más el piso sea lo que resaltara. Ujú. Y creo que le va muy bien a los tonos de Sí, la puerta. sí, sí, sí. ¿Sí? Le cierres, Ujú. le cierras aquí. Y los niños está súper bien porque tienen su zona de juego, sala de tele y tienen este espacio. Y ahora, mira, vamos a caminar por esta galería, que yo siempre estos pasillos les llamo galería porque puedes colgar cuadros y se mueven. Perfecto. Vestibulas sin que tengas la cama luego aquí. Y al abrir esta puerta, ves la zona verde natural, pero si regresas para allá, lo copiamos, pero de manera interior, ¿no? ¿Sí? Excelente. Y Y la textura. sí, es que las texturas te dan otro Sí, otra sensación. sensación. Y hasta en el plafón, ¿eh? Todo está así. Con textura. ¿Con qué la haces? ¿Con pasta? Sí, es una pasta. Ya sabes que ahorita ya hay distintos materiales que puedes hacerlo. Este muro lo pusimos para que me ayudara un poquito a bloquear La el luz del poniente, poniente, claro. ¿sí? Entonces, pero sin sacrificar vista, ve la vista que tienes de la recámara. Ujú. Y está padre porque es donde menos casas hay también, es donde más campo hay. Ya casi está más saturado de casas. Entonces, también tienes tu vista alpina, que ya habías platicado de él, y tienes esta vista. Y tienes esta área como de trabajo, etcétera. Que a veces en las recámaras principales, pues ya ves, después de pandemia y todo, se modificaron un poquito a veces los proyectos, ya mucha gente ya trabaja Desde su desde, casa. desde casa. Aquí la puerta blanca, entre comillas, que te disimule el acceso. Me encanta la proporción. No es tan ancha, pero es muy larga, lo cual te hace que puedas acomodar muy bien los muebles. Sí, mira, bueno, esta es una recámara. Bueno, el baño de la recámara principal. Estos son los pisos porcelánicos. Y te bañas, aquí recorres y puedo bañarme con esta vista, ¿no? Buenísimo. Mira, pues, perdón. Abres la puerta de madera, ¿verdad? Esa mampara, está perfecto. Y arriba tienes iluminación, ventilación. Solo De iluminación. las dos. ¿Sí? Y tengo ventilación y iluminación, porque también en invierno no hay que esté todo abierto, sí. Claro. Y de este lado pues, se oculta un WC, que si abres esta puerta, pues ya no es un vidrio claro, pues tapas el WC, ¿no? Que aquí sí llevas al techo las puertas. Aquí sí, menos este. Aquí sí, ¿por qué? Porque estoy como medio comunicado con el vestidor. Ok, Entonces aquí sí necesito bloquear la humedad, pero tengo esta ventilación. Y el WC ventila por aquí y sale por acá. de acuerdo. O Muy sea, bien pensado, sí, sí, sí. es por eso que aquí sí tenemos hasta arriba el cáncer, no como en otras que hemos visto, la que me preguntaste hace rato. Ajá. Aquí sí tiene una justificación el por qué no está hasta, por qué está hasta arriba, por Porque la está hasta humedad arriba. y que no penetre en este vestidor que está como semi-integrado Al baño. al baño. De aquí, pues te digo, pues una isla, otra cosa. Ujú. También los vestidores, ya creo que la tendencia es hacerlos más pequeños, ¿no? Ya la gente también ya no está así como Bueno, exagerada como antes que eran unos vestidores enormes. Yo creo que ahorita ya está como menos consumismo, ¿no? me agrada eso. Ah, está muy bien. Tiene un buen tamaño.
sea, está muy amplio. Y la luz te pasa como indirecta, Eso. porque si abusas de la luz en el vestidor, también te van manchando la ropa si es que no las tienes con puertas. Y aquí es, sales, te cambias, entras, y llegas a la recámara. La recámara. Y aquí también, bueno, se abren las puertas ahí para que tengas toda la vista Ah, a eso. claro. Pero ahorita como están estas cosas aquí no, para no movérselas. Excelente. Interesante los espejos, ¿verdad? ¿Cómo los solucionas con Sí, esos postes? sí, ya como era una estructura negra, ya creo que forrarlos todos de madera y todo ya era como, Demasiado. sí. Muy bien. Y el remate saliendo del baño está increíble. Sí, es que si tú sales totalmente o lo dejas abierto y tú estás cambiando, tienes esta vista, pero de allá nadie te va a ver. O sea, estás alto. Claro. Está perfecto. Resolviste la función de la casa que en un terreno con tanta pendiente es bien difícil. La Sí. escalera, tú sabes que ahí es la columna vertebral que te soluciona todo o te complica todo, porque es la misma. O sea, Sí, la misma escalera. logras que sea la misma la que te lleva a los tres niveles. Sí. Y bueno, esta recámara ya la viste. Bueno, Puedes salir, se comunican todas las recámaras a través de este balcón. Y este volado que nos está protegiendo del poniente también. Fíjense qué bonito. Se abre la casa del terreno, del límite del terreno y se generan estos jardines. digo, aquí ya tienes 6,5, 7 metros, no los 3 que realmente te pide el reglamento. No íbamos a poner esta malla, bueno, aquí por reglamento también te la piden verde, pero luego pues también no sabes qué animales haya, ¿no? Todavía te ayudan a proteger un poco. Y tenemos esto, que te ayuda también la incidencia solar. Esto se fue por madera por cumplir también con los elementos naturales y también para que el sol no estuviera tan fuerte en la recámara. Y, Amortigua el calor. y tienes una lámpara aquí vertical, Ujú. aquí oculta y listo. Aquí también la losa se va haciendo más delgada, pero aquí no se nota. Entonces, este es el pasillo que da al norte, porque tú como vienes de la recámara principal, puedes salir o inclusive llegar a la cocina por estas terrazas exteriores. Las recámaras de los hijos tienen su zona privada, que en un futuro yo creo que va a evolucionar también el espacio, que ya con amigos y otra cosa Ujú. va, va cambiando. Y mira, ahí está la cocina, la sala, todo lo que vimos hace rato en esta zona. Y las piedras, estas naturales volcánicas, ya con la vegetación se van a ir cubriendo y se va a ir padrísimo como jardín vertical natural. Claro. Pero pues ya. Y algunos pedazos de piedra, otros no, y se va a ir absorbiendo. Y aquí están las ventilaciones de los baños, aquí, y la luz. Perfecto. Entonces se ve sin necesidad de poner como una ventana cuadrada aquí, Ujú. con que ves a veces como el shampoo, el jabón aquí acomodados. O Sí, sea, sí, sí. yo creo que es mejor hacerlas un poquito más altas y la función es la misma. Muy, muy, muy bien resuelto. Y cuando sales de las terrazas, pues tienes las vistas para allá, ¿no? Claro. Y el reto es que tienes que seguir bajando por tu terreno. Esto realmente ya fue ¿Lo resolviste aquí? para no rellenar todo Ajá. y no hacer unos muros de contención que son muy costosos. Inclusive aquí ya hicimos una diagonal con la piedra y ya para hacer este efecto de como si la caja estuviera volada sobre el terreno, ¿no? Mira, aquí como le da vuelta el muro y en sí el terreno llega hasta acá. Que dicen,
muchos, es que está desperdiciado el terreno, no, pero a ver, gástate todo y rellena todo esto. Sí, Si ya tienes terrazas, tienes las recámaras, tienes todo, no y luego necesitas más. no sabes quién va a construir, Ujú. entonces te proteges muy bien del vecino. O, bueno, lo rellenas, pero yo creo que como por aquí está bien y puede ser hasta una alberca, algo aquí, y aún Claro. así quedas independiente de la zona de la casa. Claro, claro, ya futuro, ¿verdad? Generas otro muro de Claro. contención y haces otro jardín aquí abajo. Entonces, ve los anchos, que me preguntabas, desde aquí es más angosto el muro de contención, la parte de las recámaras es un poco más ancha, Cierto. y esto está padrísimo porque estamos bloqueando el poniente y el sur, pero siento que con muy buena presencia esta fachada. Está buenísima. ¿Sí? El árbol trabajando, ¿verdad? Sí. Y lo que te digo, Tiene una entonces, misión ahí. los ventanales donde deben estar y donde no, Ujú. no tiene caso. Que dejas un ventanal al poniente, pero protegido. Y al poniente porque tienes la vista. No Exacto. la ibas a negar. Y el volado del primer bloque o caja de la casa es también para proteger el poniente. ¿Te fijas cómo está volado esto? Este árbol cuando crezca más, pues se ve padrísimo cómo se ve entre En el hueco. en el cubo. Sí, Ajá. sí, sí. Y este otro que pusimos fue para el estudio del camino como como un remate visual. Entonces tienes como 4 fachadas, pero todas súper diferentes. Pero Esta se ve loquísima, ¿eh? aún así sí sigue pareciendo la misma casa. ¿Sí? Sí, está padrísima esta. Y es la que casi nadie ve. Es que aquí se generó un jardín sototote. Que pudiste haberlo visto si hubieses querido, ¿verdad? Es el pasillo de Es la el recámara. pasillo, pero también tengo vecinos y ahí inclusive hay una puerta marcada, pero en un futuro, si rellena esta área de jardín, tener otro acceso. Pero es que las casas a veces se conciben de alguna manera que piensas que funcionan bien y van creciendo los hijos o la familia o al revés. Entonces hay que dar la opción que las casas se Se puedan tengan convertir. en diferentes funciones, ¿no? Claro. Pero creo que para los habitantes ahorita la casa está muy bien. Son matrimonio joven con 2 hijos pequeños de 8 o 10 años. Y tienes esta fachada así, y del otro lado es la respuesta a esa que es los ventanales y los jardines. Y otra arquitectura, otra casa. Mira, Ujú. ve, déjame, muevo. Sí, Claro, aquí es abierta, aquí es la piedra. exacto. Los ángulos y todo. Ya los árboles creciendo, pues van a hacer la función, las jacarandas que están allá. Ah, es cierto, esas cacarandas van a crecer. Entonces, el morado de la jacaranda, la piedra, lo blanco, pues ya ahí ya se va a terminar así de la casa. Padrísimo. Muchas felicidades, maestro. Es- Yo sabía que esto iba a ser una cátedra y no Mira, me equivoqué. de aquí a Abraham se ve padrísimo. Es una cátedra, ¿eh? De cómo hacer una casa con una pendiente muy pronunciada. Se resolvió, se adaptó al terreno, pero al mismo tiempo se respetó la vista. Hay un muro de contención aquí importante, pero se siente parte del terreno Y de la casa. y de la casa. Mira, así que recorremos por este lado. Ujú. Hasta estas, ¿cómo se llamarán estas plantas que son como... Es como un lirio, ¿no? Algo Ajá, así. súper Estas bonitas. te ayudan bastante, no necesitan tanto mantenimiento. Claro. Se ven verdes. Lo haces como si fuera el terreno natural. Y acá sí, en estas jardineras sí tenemos el riego automático. Mira, aquí también. Entonces le mandan. Y estos también en la noche ocultos para que iluminen los muros. Excelente. Esto no estaba, esto ya se puso después, pero era Protección, claro. sí. Entonces, ya es total. También ya se plantaron estos árboles extras para hacerlos parte
de este bosque, que en un futuro el chiste es que como que se cierren las copas de los árboles y todo. Claro, Y todo esto va a ser sombra. Ujú. y esto verde se integre a esta zona. Y aquí como los niños pueden subir y bajar aquí a la cocina, como que hay muchas opciones donde jugar Ujú. aquí. Te permite circular la casa otra vez por distintas calles. Mira. Y aquí llegamos otra vez a esta zona, que es pues, la zona pública, pero esto es ya privado, aunque esté dentro de la zona pública, que es el acceso directo de los visitantes. Bueno, si quieres subir. Me encantó la roca. Mira, y de aquí, ahora, mira que desde que llegas, si eres un visitante que no entraste por la casa, por el interior, tienes ya una vista muy padre tanto de la casa como de las áreas verdes del fraccionamiento, ¿no? Es ligera la casa, no es tan masiva. Con tu juego de estas plataformas de la pieza de las habitaciones, logras quitarle mucha masa. Es que te digo, cada terreno y cada proyecto es distinto. Ujú. Y aquí pues era como aligerarlo. Y también los ventanales, estos de piso te ayudan muchísimo de exterior e interiormente. Magistral. Mira, qué padre. Esta jacaranda va a estar buenísima. Sí. Y Estas esta. bajas. Entonces, y acá tenemos otra del lado izquierdo que te va a enmarcar el acceso peatonal. O sea, esta de aquí. Entonces la idea es que esta y se vaya comiendo parte de tu La acceso. sombra te va a pintar todos los muros blancos. Y mira qué sencillo está la fachada. No te ¿Cómo? cuenta nada. Como que la puerta principal y las bodegas están ocultas sobre un mismo material. Futurista al mismo tiempo, ¿verdad? Muy, muy sencilla. Sí, sencilla, sí está. Pero adentro guarda una complejidad que... ¿Cuánto Lo que tiempo te... pasaba con la Becker, ¿no? Que no se le imaginaban cómo Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó el proyecto, el diseño? No recuerdo, yo creo unos 2 meses, 3. No sé. Es el promedio. Lo que pasa se detuvo mucho. Le íbamos a empezar, no sé, en marzo del 20, pero fue la pandemia Ajá. y se retrasó la obra como un año y medio. Ok. Porque ya sabes que todo el mundo no, pues ya no va a haber dinero, se va a acabar el mundo. Y hay Sí. Todavía no se acaba, jóvenes. incertidumbre del trabajo, de todo. Ujú. Por eso se pospuso un poco. Pues felicidades, maestro. Y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción para las personas que quisieran hacer algo así. Mira, donde te aumento un poco, que yo a veces no lo meto al metro cuadrado, yo hago después de plataformas, Ajá. es por los muros de contención, ¿no? Ok. O sea, como que siempre mejor separar el muro de contención de lo que es la vivienda, Claro. porque los contenciones pues los hicimos nosotros. Y ahí hay veces que se te va un dinero que es chingue, igual ya no le puede meter la cocina esta, o no pero pues, es parte del proceso. Entonces, yo creo que arriba de plataforma debe andar en hoy unos 17, 16 mil pesos. Ahí está, jóvenes. Tenemos un costo. Qué bueno que se quedaron hasta el final del video. Ya saben más o menos aproximadamente. Recuerden que eso es un costo 2024 aquí en Morelia con el arquitecto Jaime Juárez. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? Es Jaime Juárez, arquitecto. Mira aquí. Masterpiece para ustedes, jóvenes en obras ajenas el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Vayan a seguir las redes sociales del arquitecto y los dejamos con esta toma. 3 estrellas Michelin. Muchísimas gracias, maestro. No, a ti, Abraham. Bueno, Hasta pronto, jóvenes. Dejen sus comentarios, compartan y nos veremos en el siguiente proyecto del arquitecto Jaime Juárez. Siempre un privilegio visitar tus obras, maestro. Cota Paredes, adelante.